Este es un video de 4 partes. Si no has visto la primera, te dejo el link en la descripción. Mi nombre es Adriana Rosas y en este video seguiremos hablando sobre la historia del teatro musical. Bienvenidos. En 1926, el compositor Jerome Kern leyó una novela de Edna Ferber que llevaba por título Showboat. Jerome, que en ese entonces tenía 41 años, llamó a su colaborador Oscar Hammerstein, de 31, y juntos comenzaron a escribir y a trabajar en lo que serían las canciones de la adaptación al teatro de esta grandiosa novela. Después de conseguir la aprobación de la autora para utilizar el material, acudieron a quien en ese momento era su única opción para producir el musical, el gran Florence Ziegfeld. Con 20 años de experiencia en los espectáculos, Ziegfeld aceptó la propuesta y en una carta enviada a su secretaria le dijo literalmente que producir Showboat era la oportunidad de su vida, y no se equivocó. Estrenaron en el año 1927 ante una audiencia que esperaba ver un espectáculo parecido a Follies, el espectáculo más famoso de Ziegfeld, y se toparon con una historia como nunca antes la habían visto. Se dice que cuando se cerró el telón de la primera función de Showboat, no hubo aplausos. El silencio del público parecía decir que el espectáculo había fracasado, pero al contrario, era un silencio de impacto, porque en ese momento, aunque no lo supieran del todo, estaban haciendo el teatro musical. Showboat fue un rotundo éxito. Lo que esta obra modificó en el género del musical se puede resumir en la canción Old Man River. Old Man River, that old man river, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along. ¿Por qué esta canción es distinta a lo que antes se había escrito para un espectáculo musical? Porque la letra está escrita con errores de pronunciación y conjugación, lo que significa que está totalmente adaptada a las características del personaje. Por supuesto, la música es bellísima, el mensaje es muy potente, pero esas cosas ya habían aparecido antes en otras canciones y en otras obras. El logro de Showboat es poner la historia por encima de todo lo demás. A pesar del éxito que tuvo, en los años 20 y 30, lo que dominaba la cartelera era la revista musical, que puede ser considerada otra de las raíces del teatro musical. Los años 20 fueron la década más prolífera de Broadway. Sumado a todos los cambios que se vivían en la sociedad norteamericana en ese entonces, al año se estrenaban alrededor de 50 musicales, y la mayoría de ellos eran producciones que le daban prioridad a las estrellas que protagonizaban y a las canciones que formaban parte del espectáculo. La dinámica era más o menos así. Un productor conseguía una estrella para estelarizar su musical. La historia en muchos de los casos era lo de menos. Lo importante era tener canciones que fueran un éxito y por supuesto que hicieran lucir a la persona que las interpretara. Es por eso que esta época es conocida también como la era de los compositores. Y a continuación vamos a hacer una lista de los más destacados junto con sus trabajos más importantes. Irving Berlin nace en Rusia en el año 1888 y es considerado uno de los compositores más importantes en la historia de Estados Unidos. Compuso mucho para Fanny Brice y entre sus trabajos más destacados están Annie Get Your Gun, This is the Army, las canciones de la icónica película Top Hat y el musical A Thousand's Cheer, donde aparece mi canción favorita de este compositor, Supper Time. Y aquí va un fragmento interpretado por Ethel Waters. Supper time, I must set the table 'cause it's supper time. Somehow I ain't able 'cause that man of mine ain't coming home no more. Los hermanos George y Ira Gershwin eran una dupla de compositores que revolucionaron el género por la complejidad, tanto en la letra como en la música de sus trabajos. Los más destacados son Porgy and Bess, la ópera americana por excelencia, OK, de donde sale la famosa canción Someone to Watch Over Me,
Of Thee I Sing, el primer musical en ganar un premio Pulitzer, y el musical Lady Be Good, del cual hicieron una versión cinematográfica en el año 1941, protagonizada por Eleanor Powell. Cole Porter nace en Indiana en el año 1891 y se convirtió en uno de los compositores más admirados de su época. En la era de la Gran Depresión, su música ayudó a dar esperanza a la gente y entre sus trabajos más destacados están Anything Goes, Gay Divorce, cuya adaptación al cine fue la primera película que estelarizó Fred Astaire, Kiss Me Kate, el primer musical en ganar un premio Tony, y Jubilee, de donde surgió la famosa canción Begin the Begin. La década de los años 20 también vio nacer una dupla de compositores que realizaron trabajos muy significativos tanto de forma grupal como de forma individual. Richard Rodgers y Lawrence Hart trabajaron juntos en más de 20 musicales. El último que hicieron se llamó Pal Joey y es importante por dos razones. Fue el primer musical en no tener un final feliz, como tradicionalmente lo tenían la mayoría de los musicales, y significó el primer protagónico en Broadway del grandioso Gene Kelly. Dos de las canciones más conocidas de esta dupla son The Lady is a Tramp y Blue Moon. Y su trabajo en conjunto llegó a su fin después de 24 años a raíz de la muerte de Lawrence Hart. Muy poco tiempo después, Richard Rodgers encontraría otro compañero con quien haría una nueva dupla de composición que cambiaría el rumbo del teatro musical para siempre. There's a bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing clear up to the sky. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going my way. Imaginen la situación. Son invitados al estreno del primer musical escrito por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein. Contemplen que para este punto, el año 1943, cada uno ya había hecho más de 30 musicales. Y al abrirse el telón, ven la escena que acaba de pasar. Una mujer está preparando mantequilla en el escenario y un hombre sale y canta Oh, What a Beautiful Morning. Este fue el momento en el que la comedia musical dejó de ser comedia musical. Oklahoma se creó con el fin de darle continuidad a aquello que Oscar Hammerstein y Jerome Kern habían logrado hacer con Showboat, un musical integrado en donde la historia fuera lo más importante. La diferencia entre el éxito de Showboat y el éxito de Oklahoma es que el segundo fue tan contundente que hacer musicales integrados se volvió el principal interés de todos los compositores del género. También sucedió algo importante en el área de la danza, porque por primera vez en la historia de los musicales, la coreografía, creada por Agnes de Mille, modificó la trama. El éxito de Oklahoma fue avasallador. Estuvieron 5 años en cartelera y rompieron todos los récords. Un grupo de jóvenes veinteañeros inspirados en el éxito de Oklahoma comenzaron a escribir un musical integrado que contaba la historia de 3 marineros que pasan un día en Nueva York. En 1944 se estrena el musical On the Town, escrito por Betty Comden y Adolph Green, demostrando que la nueva forma de hacer musicales avanzaba a pasos agigantados. La música de esta obra fue compuesta por Leonard Bernstein y la coreografía de Jerome Robbins.
El trabajo de estos creativos aportó mucho a la complejidad de los personajes en un musical, y esto solo era el principio de todas las aportaciones que iban a hacer al género. Por supuesto, Rodgers y Hammerstein no se iban a quedar atrás. Estrenaron Carrusel en 1945 y South Pacific en 1949, ambos muy exitosos. Sobre todo el último, que además de romper todos los récords que habían logrado con Oklahoma, fue el segundo musical en ganar un premio Pulitzer. Dato curioso. Cuenta la leyenda que en una plática entre Andrew Lloyd Webber y Harold Prince sobre la canción Some Enchanted Evening de South Pacific, Harold hizo el comentario que ya no se hacían canciones de amor como esa, a lo que Andrew respondió: si compongo una canción de amor que esté a la misma altura, ¿aceptarías dirigir mi próximo musical? Y para saber cómo termina esta historia, no se pierdan la parte 4. Regresando a la historia del teatro musical y ahora empezando a hablar sobre cómo llegó a México, a nuestro país, debemos de hablar de dos musicales, Bells Are Ringing y My Fair Lady. El musical Bells Are Ringing cuenta la historia de una operadora telefónica enamorada. Fue escrito por los mismos autores de On the Town, con música de Jules Stein, compositor de musicales como Funny Girl y Gypsy, y de canciones como Diamonds Are a Girl's Best Friend y Let It Snow. La coreografía fue un trabajo en conjunto entre Jerome Robbins y Bob Fosse. Estrenó en México en el año 1958 con el nombre Ring Ring Llama el Amor y bajo la producción de Luis de Llano Palmer. Fue protagonizado por la actriz Silvia Pinal, quien admitió en una entrevista no haber cobrado por su trabajo hasta que el musical salió de gira. Y esta fue la primera exportación de una obra norteamericana que llegó al país. Le ganó solo por unos meses al musical My Fair Lady, producido por el señor teatro Manolo Fábregas. Este musical es una adaptación del mito de Pigmalión que por muchos años Rodgers y Hammerstein intentaron llevar al teatro sin ningún éxito. Tuvieron que llegar Frederick Lowe y Alan J. Lerner para que esta adaptación se hiciera realidad, y lo hicieron de la mano de una actriz en el rol protagónico que apenas iniciaba su carrera. I could have danced all night, I could have danced all night, and still have begged for more. I could have spread my wings and done 1,000 things I've never done before. Al igual que la primera canción que analizamos en este video, I Could Have Danced All Night retrata a la perfección lo que el personaje está viviendo, una emoción que no puede describir todavía porque aún no tiene las palabras para hacerlo. My Fair Lady rompió el récord de Oklahoma como la obra más longeva hasta ese momento, y por mucho tiempo fue considerado el mejor musical que se había escrito. Tendría que llegar algo verdaderamente revolucionario para desbancarlo. Pero de eso hablaremos en la siguiente parte. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Recuerden que este es un resumen de una sesión muy extensa que tuvimos hace varios meses y pueden acceder a la sesión completa en la descripción de este video. No olviden poner en los comentarios qué les pareció y de qué otros temas les gustaría que platicáramos en este canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.